Bienvenidos sean todos a un nuevo video de Joe Finance. Bueno, el video de hoy me gustaría empezarlo con la imagen que vemos en pantalla. Básicamente, pues, ¿qué les puedo decir? Es algo que sucedió el día de ayer, viernes 10 de octubre. Y pues sí, el mercado colapsó. Tuvimos una caída en varias criptomonedas, las cuales llegaron a tocar un 90, un 80, un 70% de caída. Y podemos irnos a cualquier gráfico y vamos a estar igual. La pregunta que tenemos para el día de hoy es: ¿por qué pasó esto? ¿Quién lo comenzó? Vamos a hablar un poquito referente a cómo fue la experiencia y algunas precauciones que debemos de estar teniendo para este tipo de situaciones. Asimismo, la perspectiva muy personal que tengo para lo que podría venir en los siguientes días partiendo de lo que sucedió el día de ayer. Y por último, una pequeña reflexión, eh, pues importante, referente acerca de este tipo de eventos que suelen ser pues de mucho pánico, en los cuales es difícil a veces tomar decisiones claras. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Quería comenzar con la imagen del gráfico de Atom, fue algo impresionante. Entonces, pues vamos a ver qué fue lo que sucedió. Como ya lo habíamos estado repasando en días anteriores, pues bueno, yo realmente me mantenía optimista con el mercado. Yo mencionaba que para que pudiéramos mantener la tendencia alcista era necesario pues que realmente la zona que se había marcado, el nuevo máximo histórico alrededor de los 125,000, fuera quebrada con mucha fuerza, ¿no? Lo que sucedió el día de ayer fue que un poco temprano el presidente Donald Trump eh, pues envió un mensaje, ¿no? Ya sabemos que con los tweets, con los mensajes que suele enviar el presidente Trump, el mercado se ha vuelto muy volátil en los últimos meses. En febrero lo pudimos ver con el anuncio de los aranceles, que generó una caída bastante fuerte. Y el día de ayer sucedió algo muy similar, expresando que se estaba prometiendo básicamente unos nuevos aranceles del 100% a China. Yo lo que mencionaba es que eso iba a generar mucha volatilidad porque pues desde el primer momento que esto se dio, todos los índices empezaron a caer, las acciones empezaron a caer, de algunos sectores en particular, y pues cripto también empezó a presentar, a resentir un poco el efecto de estos anuncios, pero yo realmente no tenía en expectativa que, pues vaya, que fuéramos a tener una caída similar a la que tuvimos en febrero. Yo realmente me mantenía un poco más tranquilo de que sería algo un poco más suave, digámoslo así, ¿no? Lo que llegó a suceder es que, pues yo para empezar, mis expectativas, al menos en BTC, era algo un poco claro, ¿no? Yo lo que tenía en mente, tenía mis zonas marcadas y decía, ¿sabes qué? El precio llegó a esta zona, lo ideal, considerando que estamos en un rango, y ese es el rango que yo tenía en mente, es que llegáramos a la zona de acá abajo. Llegó un poquito más abajo, pero respetó las zonas. Pero también lo que sucedió es que la dominancia de BTC pues tuvo un mechazo impresionante, ¿no? Entonces ya sabemos que si BTC está cayendo, y eso lo podemos ver en esta tabla que lo resume muy bien, si BTC está cayendo y la dominancia está subiendo, muy probablemente las altcoins vayan a tener una caída fuerte. Y sí, las altcoins estaban teniendo un comportamiento fuerte a la baja. Podemos ver que ya desde unos días, bueno, desde ayer mismo, ya el precio comenzaba a presentar una tendencia a la baja, comenzaba a recargarse en niveles de resistencia importantes, pero lo que sucedió con todas las monedas realmente es algo que no se podía prevenir. Aquel que te esté vendiendo el hecho de que él lo sabía, de que lo tenía en mente, ¿no? De que realmente era algo que ya había pronosticado, te está mintiendo. Definitivamente, esto es algo que no se podía saber. Ya tras el anuncio del presidente Donald Trump, pues podíamos tener una noción de que iba a haber mucha volatilidad, pero pues nada de este estilo. Lo que sucedió el día de ayer, básicamente como lo expresa el One Mat de CD Crypto,
es historia pura. Fue la liquidación más grande que ha habido en un solo día en la historia de cripto. Podemos ver en el gráfico de liquidaciones, lo vamos a ver por acá, déjenme quitarlo porque estaba viendo el de activos en particular, pero podemos ver que pues básicamente en activos que estaban en largo tuvimos una liquidación enorme, bastante fuerte. Déjame poner esto en una temporalidad un poco menor. Básicamente tuvimos una liquidación de 7 billones y en cortos, perdón, alrededor de 2 billones, lo cual dio un total de unos 9 billones. Realmente lo que sucedió el día de ayer fue un evento sin precedentes, nadie se lo esperaba. Y pues vaya, insisto, quien te esté diciendo que lo tenía en mente, pues realmente te está mintiendo, ¿no? La cuestión aquí es por qué sucedió. Ya sabemos que Donald Trump pues, suele mandar este tipo de mensajes y pues todo el mundo empieza a volverse loco, el mercado también se vuelve muy volátil, pero pues, realmente ese mensaje pudo generar este tipo de movimientos en los cuales varios activos llegaron a caer. Por ejemplo, Link, estamos hablando de un activo bastante estable, llegó a caer un 60%, poquito más de 60%. Entonces realmente fue suficiente ese comentario por parte del presidente Trump para generar esa volatilidad. Y la respuesta aquí es que muy probablemente realmente aquí lo que sucedió fue una manipulación extrema por parte de los exchanges. Ya sabemos, ya tenemos en mente que para que un exchange pueda generar este tipo de caídas no necesita una cantidad enorme de liquidez, basta con poder manipular los order books, los libros de órdenes, y pues, realmente lo que se genera son este tipo de caídas sin necesidad de meterle un capital enorme. En términos del apartado de futuros, que fue de donde surgió todo esto, y tú me vas a decir, ¿por qué del apartado de futuros? Sí, muchas monedas en spot obviamente resintieron esa caída y mucha gente que tenía posiciones abiertas en spot y obviamente el precio está muy por debajo de donde ellos lo tenían. Pero la cuestión es que este tipo de liquidaciones a quién van a afectar directamente, a los que estén en spot o a los que estén en futuros. Y me vas a decir que ambos, pero es lógico que esto afecta mucho más a los que estén en futuros. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo muy particular con una moneda que a mí me interesa bastante. Él ha estado operando un poquillo, que es AVAX. Y realmente nosotros pensábamos que los niveles que habíamos alcanzado entre abril, marzo, que fue la caída de los aranceles, y asimismo la caída que, bueno, los mínimos que se habían formado en el bear market, pues ya eran los que se iban a tener que respetar. Y pues sí, señores, el día de ayer con la decaída que sufrió al menos este activo y varios llegaron incluso más abajo como lo veíamos al inicio en el caso de Atom, pues realmente AVAX llegó a niveles de bear market. Ve esto, o sea, una cosa impresionante y es un activo sumamente fuerte que muy pronto va a tener su propio ETF. Entonces, pues realmente la manipulación se vio a diestra y siniestra. Ahora, si lo vemos desde el apartado, bueno, previamente a pasar al apartado de futuros, realmente aquí a los que están liquidando, pues sí, déjenme decirles que son a las personas que están apalancadas en long desde estas zonas bajas. ¿Por qué? Porque realmente la caída desde esta zona mínima, pensando que compraste en el mínimo, fue alrededor de un 40%. Realmente ese 40% te lo aguanta un 2X, 3X, pero todos los que tienen posiciones mucho más apalancadas, pues realmente fueron batidos. Ahora sí, si nos vamos al apartado de futuros, podemos ver que al menos en BTC teníamos un Open Interest bastante estable. Realmente no estábamos teniendo ni salidas tan fuertes en el apartado de spot ni en futuros, pero ya podíamos vislumbrar que teníamos algo de volatilidad. Alrededor de estos días, los primeros días de octubre, llegamos a tener volatilidad, lo que hizo que BTC llegara a máximos históricos, pero el día de ayer lo que sucedió es que veníamos un tanto estables y de la nada hubo una caída enorme. Cuando el funding rate se mantiene en niveles estables, pero el Open Interest presenta este tipo de movimientos muy, pues sí, absurdos, ¿no? Bastante fuertes, significa que lo que está pasando no es que hay apertura fuerte de operaciones, sino que lo que está pasando es que se están liquidando esas operaciones. Realmente lo que nos indica el Open Interest es la cantidad de contratos vigentes, abiertos, y que existe este tipo de movimientos en los cuales se da un movimiento súbito a la baja, significa que se están cerrando de manera fuerte.
Ahora, este es el gráfico de un activo relativamente estable como Bitcoin. Si nos vamos al de Ethereum, es un poquito más evidente lo que pasó. Realmente tuvimos operaciones completamente, primeramente esta caída súbita que fue la liquidación de largos y luego empezó a haber una apertura bastante fuerte de cortos que fueron las personas que te mandaban pues esas tomas de, pues mira, me gané un 300, 400, 500% en esta caída porque realmente la caída fue bastante fuerte. Pero ya más allá de estos activos que son realmente fuertes, con capitalizaciones bastante grandes, si nos vamos a gráficos de las altcoins, podremos ver cosas brutales. O sea, realmente es un escenario un poco similar a lo que estoy mencionando en Ethereum, pero en las altcoins fue algo brutal. O sea, el impacto es mucho más grande porque son capitales mucho más chiquitos. Entonces, el impacto realmente pues no es el mismo exactamente. Y si se dan cuenta, algo que no me había percatado es que asimismo, mientras hubo apertura de cortos y el precio cayó de manera súbita, el último indicador que tenemos aquí, para que ustedes lo puedan ver, que es el Coinbase Premium, que es el de acá abajo, nada más que no aparece, aquí está Coinbase Premium, compró brutal. Entonces, realmente aquí lo que pasó es que hubo liquidación masiva de cortos, como lo podíamos ver en el gráfico de AVAX, que si tú tenías una operación aquí apalancada a un apalancamiento no muy alto, pégale unos 5x, 10x, fuiste liquidado completamente. Y tú, como persona que tenías confianza de que el precio ya estaba muy lejos de tu precio de entrada, pues tal vez descuidaste tu operación, no la aseguraste, no moviste tu stop loss, y lo que sucedió es que fuiste liquidado. ¿Y cómo sabemos que las personas en efecto fueron liquidadas? Porque pues, en el apartado de liquidaciones, pues realmente estamos viendo que todos la sufrieron. En este activo particularmente de AVAX, que es el que estábamos revisando, si nos vamos a su gráfico podemos darnos cuenta de que pues, hubo liquidaciones masivas en AVAX de varios millones, cientos de millones de dólares. Entonces, ya que tenemos en mente el escenario de lo que sucedió el día de ayer, vimos que fue una manipulación bastante fuerte en el apartado de futuros. Algo que me gustaría ver con ustedes es el gráfico de Atom. Nuevamente, me van a decir, ¿qué de especial tiene el gráfico de Atom? Si se dan cuenta, aquí tenemos el gráfico de Cosmos en Binance. También lo tengo por acá como tal, pues sí, en Coinbase, ¿no? Es otro exchange. Estos dos exchanges son muy grandes, pero Binance indudablemente es el exchange más grande en todo el mundo, ¿no? Es el padre de todos los exchanges y básicamente es quien define las reglas del juego. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos gráficos? ¿Por qué estoy tan insistente en poder mostrárselos? Ahora vemos. Si nosotros vemos el gráfico de Cosmos en Binance, quiero que vean esta bajada. Estábamos alrededor de 4.62 y por medio de una caída de casi el 100%, 99.62%, llegamos acá prácticamente cero, 0.015, cuando el valor en el que estábamos pues es mucho más arriba. Ahora quiero que aprecien el mismo gráfico, pero ahora en base. Básicamente vamos a tomar un precio similar al que estábamos allá y de una caída de 4.2 caímos solamente un 31% a 2.86. Interesante, ¿no? Muy interesante lo que estamos viendo aquí. Otro indicativo que me decía, porque yo realmente no me lo creía, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué en algunos exchanges está cayendo más que en otros, ¿no? Y me fui a una moneda que yo tengo en el portafolio, particularmente, que es Zipul, y esta moneda no está listada en Binance, está listada en exchanges un poco más pequeños. Pero lo que quiero que vean es que pese a la caída abrupta de todo el mercado, Zipul, del punto en el que estaba, tuvo una caída de máximo menos del 30%. Nada que ver con las caídas de todos los activos que estaban metidos en Binance. Que vean esas velas de liquidación, es impresionante. De hecho, este es el gráfico de Binance. Y un activo fuerte como NIR Protocol tuvo una caída de prácticamente 51%, algo sin precedentes. Entonces, aquí realmente la conclusión a la que quiero llegar es que deben de ser muy conscientes de dónde ponen su dinero. Yo ayer en la noche teníamos una reunión en un grupo de traders en el que formo parte y bien lo decía el mero merengue de ahí, ¿no? Decía, cuiden muy bien su dinero. Hay billeteras frías, hay billeteras descentralizadas como Metamask, entonces Phantom Wallet, sí, Sui Wallet, hay muchísimas opciones, entonces en ocasiones tenerlas aquí adentro puede ser una trampa para ratones. ¿Y por qué una trampa para ratones? Porque realmente lo que sucedió ayer en el exchange de Binance, tenía liquidez en Binance, ya ahorita pues hice compras, realmente aproveché los precios de descuento
y tengo todavía liquidez apartada en otros exchange, no me fui completamente de liquidez, pero lo que sucedió en Binance es muy chistoso. Yo venía corriendo a casa porque pues, realmente vi las noticias y dije, es que debo de comprar. Y yo cuando llegué, compré MIR en Binance. Cuando llegué estaba en alrededor de 1.7, 1.8 y dije, ya la hice, voy a bajar mucho mi precio de entrada que pues, estaba realmente alto. Y al momento de intentar hacer las compras me di cuenta de que no se podía. Estaban bloqueadas las compras y las ventas, no aparecía la opción de conversión de liquidez a una moneda en particular. Entonces lo que estaba pasando es que tú tenías tu dinero adentro de Binance, pero como había movimientos muy fuertes, no podías hacer absolutamente nada, ni siquiera podías retirar el dinero. Se bloqueó por completo. Y me van a decir, no, que fue algo que no sucedió solamente en Binance, porque sí, es una realidad, no solamente sucedió en Binance, debido a la gran cantidad de transacciones que se estaban llevando a cabo, varios exchanges, entre ellos KuCoin, entre ellos en Bybit, entre ellos también Bitget, todos tuvieron una alta demanda, pero yo al menos de los que utilicé el día de ayer para poder hacer compras, el único que cometió este tipo de cuestiones pues fue Binance. Entonces, pues cuiden mucho dónde tienen su dinero. Yo realmente no quiero apuntar con el dedo con absolutamente nadie, porque pues yo realmente entiendo que aquí el juego lo definen mucho estos market makers. Yo entiendo que Binance es uno de los principales. Y también algo que es importante es que este mercado es un mero negocio para los exchanges. Entonces, si hay posibilidad de que el exchange se pueda liquidar y sacar un profit a partir de eso, por supuesto que lo va a hacer. Y por más que después venga, vamos a ver la página de Binance, por más que después venga el cargo que es esta señorita, vicepresidenta, CEO, lo que sea, y te diga, no, pues que debido a las fluctuaciones de precio que ocurrieron las 16 horas pasadas, tuvimos bastantes problemas, entonces si tú incurriste pérdidas debido a esto, por favor, contacta a nuestro equipo de soporte. Les voy a decir algo, tú puedes contactar a quien quieras si realmente no te va a dar una respuesta clara. ¿De acuerdo? Realmente no te va a dar una respuesta, tu dinero ya es liquidez para ellos. Entonces, cuiden mucho su dinero. Recuerden que nosotros no partimos aquí de que el precio se mueve debido a compras y ventas, porque si no, algo que les quería mostrar es que activos como Ethereum, que pues en este momento tiene una reserva estratégica, ¿dónde está Ethereum? Ethereum sí tuvo un subidón fuerte que lo llevó prácticamente a máximos históricos, fue un buen rally, pero de momento sigue habiendo compras masivas y Ethereum está corrigiendo. De hecho, aquí rompió estructura desde hace algunos días. Y si nos vemos la parte de la reserva estratégica de Ethereum, diario, entran varios millones de dólares para poder comprar Ethereum. Entonces, si tú me estás argumentando que el precio se mueve por compras y ventas, ¿por qué Ethereum está en esos precios? Esa es la pregunta. Esto es pura manipulación. El mercado cripto es muy manipulado, es un mercado bastante hostil. Ya lo vimos en el gráfico de Binance también, en el cual pues simplemente comparamos el mismo activo en diferentes exchanges y podemos ver que realmente lo que está sucediendo es que pues, los exchanges devuelven liquidez fácilmente. Cuidan mucho su dinero. Y no solamente los exchanges son los que son cómplices de este tipo de cuestiones, que son históricas a la vez, por supuesto que son eventos históricos, pero un ejemplo que me llamaba mucho la atención es este. Una ballena en Hyperliquid puso una posición de 23 millones en short y exactamente un minuto después el presidente Trump viene y avisa los 100% de taxes, de aranceles a China teniendo un resultado de más 192 millones. Esto es manipulación, es un insider. Es gente que tiene contacto con este gobierno y este mismo tipo de personas están a veces dentro de los gobiernos. Están haciendo negocio con la macroeconomía. Eso es lo que quiero que también se cuiden. Si están en futuros, no mantenga sus posiciones de manera eterna. O sea, las oportunidades van a seguir saliendo, pero pues imagínate, toda la gente que tenía posiciones, por ejemplo, en Radium, toda la gente que tenía operaciones aquí, en la zona baja, una zona de acumulación bastante clara que teníamos en Radium, en esta diagonal creciente, al alza. Imaginando que tú entraste en esta zona de aquí, que pues era un mínimo bastante claro, en 1.5, todo el mundo quería comprar en 1.5. De ahí cayó casi un 50%. Con que tú estuvieras apalancado un 2X, fuiste liquidado. Entonces, cuiden mucho sus operaciones. Yo realmente, algo que entendí es que este tipo de caídas, tal vez uno de los objetivos que tiene es justamente dar esa advertencia, decir, bueno,
tal vez entre en spot, encuentra un buen precio, pero cuídate del apalancamiento, porque así como lo hicimos esta vez, lo podemos hacer otra vez. Y yo lo sentí en carne propia. Ayer me enfoqué un poquito más en cuidar mis operaciones en spot porque quería sí o sí bajar mis precios de compra, pero la cuestión aquí es que cuando quise entrarle a futuros, ya como no estábamos en la parte baja que había alcanzado la mecha, pues dije, es que si entro ahorita, ¿qué tal si baja y me viene a liquidar? Y ese fue mi pensamiento más claro. Solamente tomé un par de operaciones, las cerré en prácticamente 2 minutos porque esta volatilidad fue instantánea. Y pues realmente pues me quedé ahí. Dije, ya, con esto estoy bien. Bajé mis precios de compra casi un 50%, algo brutal. Y también pues hice un par de dolaritos en la parte de futuros, pero dije, bueno, ahorita con la volatilidad y la manipulación que está habiendo, realmente no va a ser la mejor estrategia. Ahorita lo que está haciendo el precio en la mayor parte de los activos, si nos vamos a la perspectiva un poco más global, vamos a ver qué está haciendo Others, por ejemplo. Ahorita realmente lo que está viendo es un punto de consolidación. Es como de esas veces que, no sé, te da un ataque de algo o una enfermedad muy fuerte y te quedas atónito, no sabes ni para dónde moverte, ni qué hacer. Realmente es lo que le está pasando al precio. Después de este tipo de movimientos, lo que la gente espera es que venga a rellenar la liquidez que quedó aquí, al menos un 50%. Pero el precio está tan en shock después de lo que ha pasado, y aparte estamos en fin de semana, claro, que yo realmente no veo que ahorita mismo vayamos a rellenar esta vela. El día de mañana, que se activa un poco más el mercado, ya con la apertura del mercado de Australia, con el mercado de Japón, pues vamos a ver cómo se comporta el precio y pues vamos a ver si se viene a rellenar esta mecha. Cuidado con entrar en futuros y no poner sus stop loss, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que quería comentar un poquito de la situación del día de ayer. Yo realmente, algo que también pues tengo en mente, es que este tipo de movimientos a la baja, y como bien lo decía Matt de CD Crypto en el directo que presentaba el día de hoy, es que este tipo de movimientos a la baja es para liquidar a los que están sobreapalancados. Pero ¿de qué te sirve liquidar a los que están sobreapalancados? Obviamente generas liquidez, eso es obvio, pero realmente es la antesala de un movimiento muy brusco. Matt mencionaba el día de hoy que si después de este tipo de movimientos, esto ya lo voy a quitar porque obviamente pues se rompió con creces mi pronóstico, pero pues bueno, si en este momento esta caída tan súbita, tan manipulada, no es la antesala de un movimiento alcista fuerte para las altcoins, quiero que lo tomen en cuenta, que no va a haber alcismo, ¿vale? Porque a fin de cuentas, si tú ya viniste a liquidar para abajo es porque muy probablemente querías que evitar que la gente se fuera con un movimiento ascendente, pues, con todas las ganancias que había acumulado aquí abajo, porque si no, ¿qué otra explicación tienes? A fin de cuentas, si estás en spot, el precio se va a recuperar. ¿Para quiénes son a los primeros que afectan este tipo de situaciones? Al que está en spot y se va a recuperar su precio sin importar qué suceda, o al que está apalancado 10, 15, 20x en esta zona baja que se marcó en determinado momento del año y pues que está esperando que venga el alciso para subir con fuerza y pues sacar una ganancia increíble, ¿no? Entonces, pues yo siento que este FED puede ser la antesala de uno de esos escenarios, pero obviamente con la previsión de que el mercado le dijo a los apalancados, cuídense porque en cualquier momento podamos estar con BTC en 160, en 200, lo que tú quieras, yo puedo venir y te puedo liquidar, sin fallas. Entonces, pues una buena lección, sin duda alguna. Pero bueno, más allá del mercado de criptomonedas, me gustaría hablar un poquito referente a lo que sucedió desde la perspectiva macroeconómica. Yo no soy un economista, entonces pues realmente no tengo la verdad absoluta en estos temas, pero probablemente es importante que precondicionen el aviso del presidente Donald Trump. El aviso del presidente Donald Trump, el que dio aquí, que compartimos, vamos a irnos en nuestro perfil, referente a los aranceles a China de un 100%, realmente te deben de poner a pensar qué tanto le convienen a su gobierno. Realmente podíamos ver desde el apartado gráfico que pues varias acciones, una vez, incluyendo la parte tecnológica, que fue una de las que cayó más fuerte, una vez que se dio el aviso comenzó a caer con muchísima fuerza. Entonces, si este tipo de avisos va a generar este tipo de volatilidad en tus empresas, pues realmente qué puede ser lo que estás buscando, ¿no? O sea, si realmente tú dijeras que los aranceles van a afianzar la política monetaria de tu país, pues realmente te lo compro, ¿no? Pero pues vamos a ver un poquito esta recopilación que hice para ustedes, en la cual se pone el efecto inmediato
de los aranceles en diferentes contextos, ¿no? Aquí lo que se resume básicamente es que pues ahorita el objetivo del presidente Donald Trump y algo por lo que ha estado criticando mucho a Jerome Powell es el hecho de que no ha habido un recorte en las tasas de interés. Asimismo, también se menciona, y como no ha habido recorte de tasas de interés, pues también, pues algo que todo el mundo está esperando en el mercado, pues también es que la política monetaria sea menos restrictiva, ¿no? La cuestión aquí es que si tú impones aranceles tan fuertes y tu sector productivo, como empresas tecnológicas, y esto lo podemos ver un poquito más claro en el S&P 500 o tal vez en el Nasdaq, en el Russell, que solo con la noticia empezó a presentar caídas bastante fuertes. Entonces, realmente lo que pasaría es que si tus sectores productivos, tus sectores logísticos, de transporte, etc., empiezan a verse mermados por este tipo de impuestos a productos chinos que entran en demasiado tu país, pues lo que va a haber es que, para empezar, las empresas van a tener menos ingresos porque va a haber menos producción y por ende también la gente va a empezar a tener menos empleo, va a haber desempleo, pero asimismo se puede llegar a algo que se denomina shock de demanda, digo de oferta, perdón. Y una vez que se tiene este shock de oferta, lo que sucede es que aumenta la inflación. Y si aumenta la inflación y aumenta el desempleo, vamos a poner una balanza en cómo hemos visto que reacciona la Fed ante estos escenarios, al menos por este año, y podemos ver que le ha dado prioridad completamente a la inflación, ¿no? Entonces, imaginando que llegamos a un shock de oferta, que comience la inflación y asimismo el desempleo, muy probablemente yo pensaría que la Fed buscaría controlar la inflación que se esté presentando en este entorno antes que el desempleo. Y probablemente esto que generaría que la política monetaria fuera restrictiva, que las tasas de interés se mantuvieran estables o incluso fueran a subir. Entonces, pues realmente será un escenario un poco contradictorio en el entorno, bueno, internamente en Estados Unidos, partiendo del comportamiento que ha tenido Donald Trump en los últimos meses. Y obviamente esto sería fatal para el mercado de criptomonedas, ¿no? Entonces, pues realmente la siguiente semana va a ser bastante importante. Podemos ver que el Russell, pues ahorita de mercado activo está cayendo con fuerza. Y pues el S&P 500 muy probablemente también esté teniendo un comportamiento similar. Pero pues realmente el día lunes hay que estar muy atentos. Si esto comienza una corrección importante, va a ser un escenario muy difícil para las criptomonedas. Hay que estar bien atentos cuál es realmente el veredicto de lo que busca hacer Donald Trump en sus negociaciones con China, porque pues si de verdad se procede a que se impongan estos 100% de aranceles a China, va a ser fatal para todos los mercados. Entonces, pues realmente eso era lo que quería checar el día de hoy. Como minutos del día de hoy podemos ver que hubo una manipulación bastante fuerte. Podemos ver que esto puede ser la antesala de un movimiento decisivo de las altcoins o puede ser realmente el final del movimiento, que pues yo realmente no me decantaría porque es el final del movimiento. Realmente BTC no quebró ninguna estructura importante, Ethereum tampoco quebró alguna estructura tan importante. Realmente seguimos en situaciones muy similares a las que estábamos antes del shock, pero pues la única diferencia es que hubo una manipulación muy abrupta que pues vino a liquidar a todo el mundo. Y pues varios activos, pues todos están en buenos precios de descuento. O sea, realmente un NIR Protocol a este precio, a un Radium a 1.8, hay muchísimos activos que están a un excelente precio de momento. Yo me esperaría un poquito más, y de hecho lo que estoy haciendo, sí hice compras porque que encuentres a estos activos de este precio, realmente no va a ser así. O sea, que te encuentres a Sui, que es un activo brutal, básicamente a precios de bear market, o sea, que te lo encuentres prácticamente a 0.5, no lo vas a ver muy seguido, ¿no? Entonces, yo lo que vería es cómo se comporta el mercado justo en la apertura, porque de hecho la noticia se dio muy cercano al cierre del mercado, ya estábamos avanzados en la sesión de Nueva York, entonces pues ya estábamos realmente con un buen recorrido en el comportamiento de los activos, entonces es vital ver cómo abre el mercado el día lunes y pues ver cómo también se expresa el presidente Donald Trump referente a las negociaciones con China, porque ya después empezó a salir un aviso de que el presidente no había cancelado ninguna junta y que todavía no podía tener y que no sé qué. Entonces, pues hay que tener mucha cautela. Sí, hay que aprovechar los descuentos, es un hecho. Yo los aproveché sin duda alguna, pero eso no significa que no haya que tener buena gestión de capital y de riesgo, ¿vale? Y por último, antes de irnos, algo que quiero mencionarles es una última reflexión.
La reflexión que quiero hacer la voy a poner nuevamente aquí. Realmente este gráfico se me hizo impresionante, muy fuerte, porque lo que sucede aquí es que gente que estaba invertida en este activo perdió absolutamente todo. Yo estoy en varias comunidades, tengo la oportunidad de interactuar con muchos traders, inversores, unos con más experiencia que otros, evidentemente, y había gente con lágrimas, con rencor, con arrepentimiento, con rabia, con impotencia, de que el capital de sus familias, ahorros de varios años, se había ido por la burda por este tipo de manipulaciones. Quiero que tengan bien en mente que nosotros no somos los dueños de este juego, realmente son otras personas. Y pues ya hemos visto que pues realmente uno no les interesa como inversor, realmente lo que les interesa es sacar un buen profit. Ya vimos los proyectos como MADA, ya vimos el proyecto también de Milei, ya vimos también el proyecto de varios políticos que han salido por ahí, y asimismo podemos ver este tipo de manipulaciones en los exchanges. Entonces pues es uno contra otro, ¿no? Nosotros como inversores de bien contra este tipo de manipulaciones que pues desafortunadamente dejan a la gente pues en la ruina. Y pues qué triste, ¿no? Yo realmente pude hablar con algunos de ellos, muchos están devastados. Si tú estás en estos casos, un abrazo primero que nada, realmente no puedo hacer mucho más. Eh, Tienes que aprender este tipo de situaciones. Realmente los errores en las pérdidas es cuando más vas a tener oportunidad de aprender. Y probablemente este tipo de mercados, ya sea de acciones, ya sea de criptomonedas, ya sea forex, todo renta variable, va a tener mucha manipulación. Entonces, pues que esto sirva como aprendizaje y pues si en tus planes está mantenerte en el área de la inversión, pues hay que gestionar bien el capital y el riesgo. Pero pues muchísima fuerza para toda esa gente y pues hay que cuidarnos mutuamente, ¿no? Entonces, como conclusión, el mercado está un poco aturdido, muy aturdido diría yo. Los activos principales que guían el movimiento como BTC y Ethereum realmente están dentro de donde nosotros los estábamos esperando, pero pues hay que ver cómo es el comportamiento de las altcoins en las siguientes semanas. De momento, si BTC sigue bajando y la dominancia sigue subiendo, si se dan cuenta, la dominancia se estancó por completo en esta zona del 60%, que era lo que teníamos previsto. Y también algo que les quería mostrar es que realmente, por un momento, pues realmente los activos llegaron a estar en una zona de compra importante. Si se dan cuenta, nosotros estábamos esperando este gráfico. Nosotros lo veíamos en algunas sesiones que hemos tenido por ahí y esperábamos que este gráfico tuviera un repunte y no solamente vino a repuntar, sino que un escenario muy similar al que tuvimos en 2021 vino a romper la zona que tenemos alrededor del 82% y después cayó de manera súbita. Aquí viene a romper la zona del 82% y pues realmente pues esperemos de verdad que le pues, dé para una caída ya en la dominancia de estos activos, que esté la dominancia conjunta de BTC, ETH, UST o USDC. Si eso sucede, ahora sí agárrense, pero estoy muy pronto y hay demasiada incertidumbre para poder decir que es el escenario próximo. De momento vamos a ver cómo abre el mercado, vamos a ver cómo se comporta la dominancia de estos activos, en particular la de BTC, y también cómo abre el mercado con BTC y los índices. Si los índices y BTC empiezan a caer, muy probablemente vamos a tener una caída fuerte que va a, muy probable, ahora sí, a hacer que se venga a rellenar esta mechita. Pero pues estamos muy en la antesala de eso y como nosotros aquí nos llevamos por el ideal de la opinión contraria, en la que todo el mundo está esperando que esta mecha venga a ser rellenada, yo de momento les diré que no se va a rellenar. Entonces, pues vamos a mantener esa perspectiva. Si de plano vemos que BTC y los índices están yendo al caño y la dominancia está subiendo, ahora sí, ahí se puede venir a rellenar, ¿vale? Entonces, pues bueno, este es un video un poco más largo que de costumbre. Realmente, pues vivimos historia pura en este viernes 10 de octubre y pues veamos qué nos deparan las siguientes semanas. Recuerda, si te gustó este video, activa la campanita, suscríbete y comparte este contenido con las personas que puedan estar interesadas en el mundo cripto. Algo que voy a comenzar a hacer como dinámica para que también este tipo de videos tengan un poco más de visibilidad es que si este video llega a los 10 likes al menos, comenzaré a empezar a compartir algunas herramientas que yo utilizo para analizar el mercado cripto
Y en una de ellas podría mostrarte la herramienta que me permitió estar en liquidez en un buen momento para aprovechar estos descuentos. Yo no predije este movimiento para nada, es algo que nadie podía prevenir, pero sí hay bastantes herramientas las cuales te pueden ayudar a saber cuándo es un buen momento para entrar y otro para salir. Uno de ellos también se llama sentido común y es el hecho de que si BTC llegó a máximos históricos y estaba corrigiendo, pues podía salir por ahí tomando algo de ganancias en lo que se tomaba el impulso, pero pues hay algunas herramientas que facilitan este proceso, ¿no? Ahora sí, nos vamos porque ya se nos está haciendo tarde. Y pues bueno, no olviden suscribirse, darle like y pues estar atentos al mercado. Cuídense mucho, estén atentos porque ahorita el mercado está demasiado salvaje y pues esperemos que la siguiente semana el panorama sea completamente diferente. Yo me voy, los dejo con este gráfico de BTC y hasta la próxima.